Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Hoy vamos a empezar este nuevo capítulo y vamos a leer de Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Voy a esperar que todos tengan abiertos sus Biblias para que puedan acompañarnos en la lectura de la palabra. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana, porque podemos ver en tu palabra, Señor, en este pasaje, tu compasión, Señor. Gracias, Señor, por esa compasión soberana. Gracias precisamente porque podemos ver cómo el mensaje de tus apóstoles era validado precisamente por estos milagros. Gracias, Señor, por ello, y te rogamos, Padre, hoy en esta tarde, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú, Señor, quites cualquier distracción, cualquier obstáculo, que nos ayudes a esforzarnos para poder entender, Señor, y tener un corazón abierto, un corazón, Señor, receptivo a tu palabra. Solamente tú puedes abrir nuestro corazón, Señor, y tú puedes, Señor, con tu Santo Espíritu, darnos el entendimiento. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, he titulado este sermón Compasión Divina. Compasión Divina. Y vamos a estudiar estos 11 versículos el día de hoy. Y vamos a ver precisamente la compasión divina. Y seguimos estudiando el libro de Hechos. Y Hechos, hermanos, narra la historia de la iglesia primitiva. Los hechos de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Proclamando y estableciendo el Evangelio y estableciendo su iglesia. Y hoy nos encontramos en el capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 al 11. Y vemos aquí en este pasaje un milagro. En este pasaje vemos un milagro. Entonces, acompáñame ahí al capítulo 2, versículo 43, cuando dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esta es una de ellas. Vemos aquí Lucas, el historiador, que registra un milagro. Ahora, déjeme ponernos en perspectiva con respecto al libro de Hechos. El libro de Hechos es historia. Siempre recuerde esto. El libro de Hechos es historia. Es precisamente el libro más asombroso, histórico, lleno de eventos milagrosos y sobrenaturales. Este es el libro de Hechos. Hechos es un libro de historia. Y Lucas registra milagros, eventos sobrenaturales.
Y vemos, por ejemplo, Lucas en su Evangelio registra la muerte del Señor Jesús. Registra la muerte del Señor Jesús siendo crucificado, pero también siendo resucitado por Dios y quedando Dios complacido por esa muerte vicaria sustitutiva por su pueblo. Después, 40 días después de la resurrección de Jesús, el Señor se reúne con sus discípulos, los instruye, asciende desde el Monte de los Olivos y después, capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo es enviado en el día de Pentecostés, como había sido prometido, y los llena de su Santo Espíritu, los empodera y los une en su cuerpo. Así es que podemos ver su crucifixión, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 también vemos cómo nace la iglesia. Y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. 3,000 almas fueron cosechadas. ¿Se acuerdan cuál era la fiesta que se celebraba 40 días después de la Pascua? ¿Se acuerdan? Pentecostés, precisamente, que es la fiesta de las cosechas. La fiesta de la cosecha. Entonces, 3,000 almas fueron cosechadas. Y vemos ahí en el versículo 42 en adelante cómo estas almas perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tenían gozo y repartían sus bienes unos con otros. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos precisamente cómo vendían las cosas para los más necesitados. Y el versículo 47, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Bien, todo esto es parte de la introducción. Vemos entonces capítulo 3, un milagro. Y cuando yo leí esto, una de las cosas que vino a mi mente es, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de que Lucas registrara los milagros? Bueno, los milagros son muy importantes porque precisamente, si está anotando, anote esto, validaban a los apóstoles como verdaderos maestros. Los milagros tienen el propósito de validar a los apóstoles como verdaderos maestros. Si usted observa en el mundo antiguo y en el judaísmo, estaba lleno de maestros, de escribas, de fariseos, de rabís. Y viene una pregunta, ¿cómo saber que en verdad eran verdaderos maestros? ¿Cómo saber si en verdad estaban hablando de parte de Dios? Bueno, un maestro genuino o un verdadero maestro manifiesta el poder de Dios. La sanación, el milagro de sanación, no es un milagro para hacer sentir bien a los creyentes. Escuche bien esto. El milagro de sanar a las personas no es para hacer sentir bien a los creyentes. Es una señal para los inconversos, para persuadirnos de que el Evangelio es real. Los milagros no son para hacer sentir bien a los creyentes. Es una señal para los inconversos, para persuadirnos que el Evangelio que se está enseñando es real. Bien, la estructura de este sermón está en tres puntos. Vamos a ver. Número 1, la total incapacidad del hombre. Número 2, compasión divina. Y número 3, los resultados de esa compasión. 3 cosas vamos a ver el día de hoy. La total incapacidad del hombre, la compasión divina y los resultados. Hermanos, mi objetivo hoy en esta mañana es exaltar a Cristo, predicar a Cristo, pero también tengo como objetivo que nuestras vidas sean transformadas por el Evangelio.
No es simplemente, hermanos, el hecho de venir y predicar un sermón bonito, un sermón lleno de honra y gloria a Dios, sino que también, hermanos, demando de cada uno de nosotros que nuestras vidas sean transformadas. Así es que vamos a empezar con el número 1, total incapacidad. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Ahora, hay algo bien importante, hermanos, y esto me gustaría compartirlo para todos los que enseñan. Siempre a la hora de enseñar es importante ver los verbos. Los verbos. Y si le gusta a usted subrayar su Biblia, subraye los verbos en esta historia, porque es muy importante. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Bien, los evangelios y el libro de Hechos revelan que Pedro y Juan eran amigos, eran asociados, eran gente cercana. Según Lucas 5:10, eran socios en el negocio de la pesca. Entonces, Pedro y Juan eran amigos muy cercanos. De hecho, junto con Jacobo, era el círculo más cercano de nuestro Señor Jesús. Pedro y Juan fueron los primeros en visitar la tumba después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros capítulos de Hechos los encuentran a Pedro y a Juan a menudo viajando y ministrando juntos. Ahora, subían. Dice ahí, Pedro y Juan subían. Y el tiempo imperfecto de este verbo sugiere que ellos lo solían hacer con frecuencia. O sea, frecuentemente iban al templo a la hora novena, que es la de la oración. La hora novena. ¿Qué horas serían a la hora novena según nuestro calendario? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Entonces, ellos subían a las 3 de la tarde al templo para orar. En su camino, ellos se encontraron, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y esto es muy importante, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Era traído. Significa que el hombre era incapaz de por él mismo ir. Si lo tenían que llevar, eso implica que el hombre era incapaz de por sí mismo ir al templo. Eso quiere decir que alguien lo llevaba. Alguien lo ponía allí. Por él mismo no podía. ¿Por qué? Porque era un cojo de nacimiento. Ahora, piense bien en esto. Era un hombre que nunca había caminado. Era un hombre que no pudo aprender a caminar porque era cojo de nacimiento. Eso es lo que está diciendo aquí. No fue que él aprendió a caminar y dejó de caminar. Era un hombre que nunca había caminado, que había nacido así. Y que los médicos de aquel entonces no lo podían haber tratado. Era un hombre incapaz. Era un hombre cojo de nacimiento. Era incapaz de nacimiento. Su caso no tenía esperanza. Su aflicción era que los médicos no lo podían curar. Y otra vez los verbos ponían, está en tiempo imperfecto, significa que era su rutina diaria, era mendigar en este sitio. Bien, quiero detenerme aquí un momento. Hermanos,
esto es lo que tú y yo somos sin Cristo. Somos incapaces. Somos incapaces desde nuestro nacimiento. El pecado nos ha arruinado. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha puesto en esta situación, en una situación de total incapacidad. Ahora, este hombre, ¿qué buscaba? ¿Cuál era su necesidad? Dinero. Mendigaba dinero. Él no quería ser sano. Este hombre no tenía fe. Este milagro no fue hecho porque el hombre tuviera fe. Este hombre no tenía nada. Este hombre no tenía nada. Lo único que anhelaba era que Pedro y Juan le dieran unas monedas. La total incapacidad del hombre. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Ahora, vea lo que dice versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué dice el versículo 8? Saltando se puso en pie y ¿qué? Anduvo. Hermanos, esto es un verdadero milagro. Porque este hombre, ¿quién le enseñó a caminar? Si nunca había caminado. Pensemos en esto. Era cojo de nacimiento. Quiere decir que cuando nació no hubo nadie por su impedimento físico que lo enseñara ¿a qué? A caminar. Él no caminaba. Él nunca aprendió como tú y como yo. ¿O quién de aquí nació caminando? Nadie, ¿verdad? Nace y empieza a gatear y se empieza uno a caer. Y nadie que empieza a gatear significa que va a salir a correr. Pero este hombre dice que saltando, ¿quién le enseñó a saltar? ¿Quién le enseñó a saltar? ¿Quién le enseñó a caminar? Es un verdadero milagro. ¿Te habías puesto a pensar en ello? Nadie lo enseñó a caminar. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre caminó, y no solamente caminó, saltando. ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo mismo pasa con la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios no encuentra hombres aptos para salvación, pero los hace. La gracia de Dios no encuentra hombres aptos para la salvación, pero los hace. ¿Quién es quien hace que camines? ¿Quién es quien hace que observes? ¿Quién es quien hace que entiendas? Es Dios quien hace que camines, observes y hagas. Eso es lo que la gracia de Dios hace en nuestros corazones. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios es el que nos buscó a nosotros. Es el cazador del cielo. Él te anda buscando, te anda buscando. Él te busca, te busca. ¡Pum! El hombre no busca a Dios. Y aquí este cojo refleja muy bien lo que es el hombre. El hombre no busca a Dios. Es Dios quien lo anda buscando al hombre. Él es, la gracia no encuentra hombres aptos para la salvación, pero la gracia los hace aptos. Él es quien hace que caminemos, que observemos, que entendamos, que escuchamos. Es Él. Pero hasta hoy, Deuteronomio 29:4, yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Pero cuando la gracia soberana del Señor
te alcanza, entonces Él te hace ver, te hace oír y te hace entender. Porque Él sabe que el hombre natural es ¿qué? ¿Es qué? Incapaz. Incapaz. La gracia no destruye la voluntad, la restaura, como dice Agustín. La gracia no destruye la voluntad, la restaura. Por eso, Dios no nos escogió porque creíamos en Él o porque íbamos a creer en Él. Nos escogió para que creyéramos. Dios no nos escogió porque íbamos a creer en Él. Él nos escogió para que creyéramos. Y quiero que piensen en dos frases. El arminianista piensa de esta manera: le debo mi elección a mi fe. O le debo mi fe a la elección. ¿Cuál crees tú? ¿Le debo mi elección a mi fe? ¿O le debo mi fe a la elección? Yo me quedo con la segunda. Yo le debo mi fe a la elección soberana de Dios. Yo no le debo la elección a mi fe. La total incapacidad del hombre. Este hombre era un hombre en sufrimiento. Era un hombre en su total incapacidad. Pero la gracia de Dios lo encontró. La gracia de Dios lo encontró. Ahora, versículo 3 dice en la segunda parte, el versículo 2, cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sabe qué? Esta puerta de La Hermosa era el lugar perfecto para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Los mendigos de aquel tiempo de Jerusalén escogían 3 ubicaciones. Número 1, la casa de los ricos, los caminos principales y número 3, el templo. Y el templo era el mejor sitio para pedir limosna. No solamente que las multitudes se conglomeraban ahí todos los días, sino que también ahí llegaban los hombres para impresionar con su piedad a las personas. Ahí era donde los ricos, los fanfarrones, se reunían para dar limosna y ser vistos por todas las personas. Y me llama la atención de esta puerta, La Hermosa, porque en realidad era una puerta muy hermosa. Y era una puerta que medía aproximadamente 20 codos y estaba hecha de bronce y de plata. Y era tan grande que necesitaban aproximadamente 20 personas para cerrar esa puerta. Era impresionante esa puerta. Por eso le decían la puerta La Hermosa. Y luego dice ahí que el cojo estaba estratégicamente junto a esta puerta para poder recibir la limosna de las personas. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Él esperaba piedad en forma de dinero, sin darse cuenta que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de curación y sanación para él. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y es realmente significativo este versículo, porque normalmente cuando uno ve a una persona, a un mendigo pidiendo dinero, ¿cuál es nuestra reacción normalmente? Lo evitamos, ¿no es cierto? Venimos que viene esa persona y volteamos nuestra cara, no lo miramos, porque nos sentimos incómodos. Incomoda cuando viene alguien con un aspecto sucio, con alguien que tiene un problema, que está lisiado,
y normalmente no queremos saber de esa persona. Pero Pedro y Juan hicieron contacto visual con él. Pedro y Juan hicieron contacto visual y le dijo, míranos, míranos. Entonces, él, versículo 5, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora que Pedro y Juan le dice, míranos. Y entonces está este hombre diciendo, ya me van a dar una moneda, me van a dar un dinero. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Qué decepción. Qué decepción, ya me van a dar comida. Una vez me acuerdo, creo que estábamos en San Juan de Dios y mis papás por ahí pasaron a alguien que le estaba mendigando dinero y creo que les dieron un taco mis papás, entonces fue y lo tiró. No, yo no quiero comida, yo quiero dinero. Sí, porque son muy dignos. Ahora quiero dinero, no quiero comida. Entonces este hombre yo creo que debe haber estado decepcionado. Versículo 6 dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Me encanta lo que Pedro hace. Me encanta lo que Pedro hace porque este hombre dice, míranos. Y después de que lo miran, lleva su atención ¿hacia quién? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Hace 4 domingos predicábamos acerca de que los falsos maestros quitan tus ojos de Cristo. Un verdadero maestro siempre va a llevar tus ojos, no a Él, a Cristo. Y eso es lo que Pedro hace. Pedro lleva su mirada a Él, a Cristo. Pedro lleva su mirada a Cristo. Levántate y anda. Bien. Me vino una pregunta. ¿Por qué este cojo? ¿No había más cojos ahí? ¿No había más gente mendigando en el templo? ¿O era el único que había? No, había muchas más personas necesitadas. ¿Por qué este cojo? ¿No había otros enfermos que pudieran ser sanados? Sí, pero escuche bien. Dios es soberano y Él actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus propósitos exceden nuestros propósitos. Sus designios son supremos porque Él es Dios. Él escogió a este hombre porque Él es soberano. Y aquí es donde muchas veces entra el pensamiento humanista. Pues no que Dios es amor. ¿Por qué no salvó a todos los demás enfermos? ¿Por qué no salvó a todos los demás enfermos? Esa no es la pregunta que debemos de pensar. La pregunta sería, ¿por qué sanó a este hombre? Pero fue este hombre el que Dios eligió en su soberanía para que él recibiera la sanidad. Y lo que me llama la atención dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esto significa, en el nombre de Jesucristo, significa en virtud del carácter, en la autoridad, en el poder de Cristo. En la autoridad, en su nombre. Vean lo que dice el versículo 22 del capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Pedro lo que quería era que quedara bien claro en el nombre de quién es que estaba haciendo este milagro.
Me gusta lo que hace Pedro. Dirige la atención a Jesús, está llamando la atención a Jesús. Y versículo 37, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Sabe qué? El milagro fue inesperado, fue instantáneo. No fue que se fue curando poco a poco, fue instantáneo. Dice, en el momento se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este hombre recibió coordinación, equilibrio al instante. Este hombre no fue a rehabilitación. Este hombre inmediatamente se levantó y caminó. Me hace pensar en Adán, cuando fue creado. Adán, cuando fue creado, no fue creado como un bebé, fue creado como un hombre. Sabiendo caminar, sabiendo andar. Ahora, me llama la atención que Dios haya hecho este milagro. Me llama la atención que Dios haya escogido a este hombre enfermo, a un judío que estaba enfermo. Porque aquí es donde se ve la compasión divina de Dios. Dios tiene misericordia por su pueblo. Dios derrama compasión divina, aun cuando su pueblo, unos días atrás, lo acababan de crucificar. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 13. Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vean cómo Pedro empieza a acusar a el pueblo de haber matado. Pero aquí hay algo bien importante. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Sabes qué es lo asombroso de este pasaje? Lo asombroso de este pasaje no es tanto que el milagro del cojo, sino que Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida, negaron al santo y al justo. Pero versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo asombroso es que ustedes mataron a Jesús, pero ustedes siguen siendo hijos del pacto. Eso es lo asombroso. Eso es lo asombroso de este milagro. Lo asombroso es que ustedes negaron al santo, ustedes mataron. He aquí, en el nombre de Jesús se hace ese milagro. Pero ustedes son hijos del pacto. Y ese pacto es irrevocable. La promesa de Dios es todavía válida. Y dice Dios, arrepiéntete. Y si te conviertes, las promesas son para ti.
Esto es una señal de compasión divina, de esperanza divina, que a pesar del horror, de la iniquidad, del desastre de haber rechazado a Jesús de Nazaret, de haberlo matado, de haberlo blasfemado, aún son hijos del pacto. Aún son hijos del pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto es irrevocable. Ese pacto es unilateral. ¿Qué quiere decir que sea un unilateral? Significa que Dios hizo un pacto consigo mismo. Mire, acompáñeme a Génesis 15. Rápidamente. Génesis 15, versículo 18. Génesis 15, 18. Dice la palabra: en aquel día hizo Jehová un pacto, ¿con quién? Con Abraham. Ahora, si lee bien, no dice hicieron un pacto. ¿Verdad que no dice que hicieron un pacto? Tampoco dice que Abraham hizo un pacto con Dios. Dice: Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora acompáñenme al capítulo 12. Pedro está citando en Hechos 3:25 este pacto cuando dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí está el pacto. Aquí está el pacto de Dios con Abraham. No el pacto de Abraham con Dios. No el pacto de los dos. El pacto unilateral de parte de Dios con Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí está el pacto. Aquí está el pacto. A pesar de que su pueblo mató a su Cristo, mató al Hijo de Dios, todavía están en pacto. Porque el pacto de Dios es inquebrantable. El pacto de Dios es inquebrantable. A pesar del horror que hicieron, a pesar de haber matado al autor de la vida, dice: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es irrevocable. Y sabe una cosa, gracias a Dios por eso, por su pacto. Porque Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es un Dios de pacto. Mire, si fuéramos nosotros, pues no cumpliste, yo tampoco cumplo. A pesar de que su pueblo mató a Jesús, a mí eso es lo que me asombra. A pesar de que su pueblo rechazó a Jesús, a pesar de que su pueblo merecía toda la ira de Dios, dice: ustedes son hijos del pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Dios cumple sus promesas. Dios guarda sus promesas. Y Dios dice: todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo dice? Dios. ¿Y Dios es un Dios de qué? De pacto.
Dios dice, si tú te arrepientes y crees en mi Hijo, tendrás vida eterna. Este capítulo de Hechos me lleva a mí a creer en Dios. Me lleva a decir que Dios es fiel, que Dios es en verdad compasivo, porque mataron a su Hijo. Y aún así dice, la promesa es para ustedes, porque son ustedes hijos del pacto. Yo te digo una cosa, Dios es digno de confianza. Y si Él dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, no se va a perder. Mas tendrá, ¿qué? Vida eterna. Si te lo ofrece un hombre, dudaría de eso. Porque un hombre falla, un hombre cambia, un hombre no es fiel. Pero si te lo está ofreciendo Dios, agárrala, tómale la palabra. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios no cambia. Él renueva su misericordia para con nosotros día con día. Y este hombre cojo de nacimiento recibió esa compasión divina, recibió esa misericordia. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo conocía a este cojo, sabía quién era. De nacimiento, desde que era un bebé, lo conocían. ¿Y cuál fue los resultados de esa compasión divina en el hombre? Entró cantando, saltando y alabando a Dios. ¿A dónde? Al templo. Entonces, hubo 3 consecuencias. Hubo gozo, expresó toda su alabanza a Dios. Y ¿sabe una cosa? El tranquilo y ceremonioso ritual de esa tarde fue interrumpido por los gritos y el gozo de este hombre, entrando y alabando al Señor con gozo. Y alabando a Dios. Y alabando a Dios. ¿Sabe una cosa? Yo creo que la más genuina alabanza fue la de este hombre en comparación de todos los que estaban ahí. La más genuina alabanza que este hombre dio fue diferente a la de todos los demás. Y fue un testimonio para el pueblo. Versículo 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Siempre cuando Dios hace una obra en la vida de un hombre, trae por consecuencia alabanza a Dios, adoración a Dios. Toda la honra y toda la gloria a Dios. Pero siempre un hombre, cuando experimenta la gracia del Señor, siempre está alabando a Dios. Y me viene una pregunta, hermanos. ¿Cómo está tu alabanza al Señor? ¿Es igual que la alabanza de este cojo? ¿Es igual que la alabanza de este cojo? ¿O es una alabanza rutinaria? ¡Ay, otra vez tengo que ir el domingo a alabar al Señor! Ya es una rutina. ¿O es una alabanza fresca, alegre, gozosa? Ahora, ponte tú en el lugar del cojo. Imagínate que tú hubieras estado en él 40 años o toda tu vida postrado.
Y de repente viene el milagro a tu vida y se firman tus pies y empiezas a caminar y empiezas a saltar. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Alabarías al Señor precisamente como el cojo? ¿Le darías las gracias al Señor? Pues gracias, Señor. ¿Sabe que así cantamos? Como haciéndole un favor al Señor. No hay gozo, no hay alegría, no hay en verdad, soy salvo. Por la gracia del Señor soy salvo. Yo iba rumbo al infierno. Vivía una vida de pecado, una vida lejos de Dios. El Señor me salvó, me rescató, me dio una nueva vida. Me ha dado un nuevo canto. Versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Aquí está. Esto es similar a Hechos 2. El Señor hace un milagro y ahí está la gente reunida. El Señor hace la introducción al sermón que Pedro va a predicar de los versículos 12 en adelante. El Señor llamó la atención del pueblo, hizo este milagro con él, soberanamente hizo este milagro con él y tiene al pueblo otra vez ¿qué? Atónito. ¿Por qué? Por la sanación. Y entonces Dios prepara el terreno para lo que viene, la predicación de Pedro. ¿Sabe cuántos se añadieron en la predicación de Pedro? 5,000. 5,000 hombres se añadieron en la predicación de Pedro. Dios utilizó este milagro soberano para llamar la atención, para que escucharan el sermón que Pedro iba a hacer. Ahora tengo varias preguntas para que pensemos en la aplicación. ¿Ha puesto Dios fuerza dentro de nosotros? ¿Nos ha dado la regeneración? ¿Nos ha hecho nacer de nuevo? Entonces, pongámonos en pie resueltamente para poder servirle y caminemos alegremente con Él. Si el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, si el Señor nos ha dado fuerza, entonces caminemos resueltamente para servirle y caminar con Él. Mi adoración, mi alabanza, ¿es como la de este cojo? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cuánto necesitamos del Señor? ¿Cuánto necesitamos del Señor? ¿Cuánto necesitamos en verdad declararnos incapaces delante de Él? Pero vea, de este hombre incapaz hizo un hombre capaz. ¿Para qué? Para adorarlo, para alabarlo. Y eso es lo que la gracia hace con nosotros, nos capacita precisamente para poder servir y adorar al Señor. Me gusta lo que hace Pedro. Hermanos, mucha gente anuncia a Jesús como alguien que puede solucionar temporalmente tus problemas. No,
Jesús precisamente es infinitamente más que una solución temporal de tus problemas. Lo que estos hombres le dieron a este cojo fue la presencia del Señor Jesús en ellos. La presencia en ellos. La presencia de Jesús que realmente cambia y transforma. Esa es la bendición de la iglesia. Ese es el verdadero milagro. El Cristo que transforma vidas. El Cristo que en verdad está conformando a su pueblo cada día más y más a la imagen de Él. Este es el verdadero milagro. Esto es en lo que en verdad debemos de enfocarnos. En que el Señor Jesús no esté solamente satisfaciendo mis necesidades físicas, sino mis necesidades espirituales, siendo conformado a la imagen de Él, buscando vidas en transformación. Este hombre, hermanos, tuvo una vida transformada. Y quien lo cambió es Jesús. Es lo mismo también. Ser cristiano es tener una vida transformada, en constante transformación. Por eso dije al principio de la prédica, mi propósito es exaltar a Cristo, pero también el hecho de buscar vidas transformadas. Y solamente Cristo puede transformar. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras a Dios. Vea la vida de este hombre, una vida triste, una vida en esclavitud de esa enfermedad, una vida sujeta al pecado. Y ahora que conoce a Cristo, que Cristo transforma su vida, ahora este hombre está saltando y está brincando. ¿Y ahora qué está? Afuera estaba pidiendo limosna. ¿Y ahora qué hizo cuando se afirmó en sus pies? Entró al templo a alabar y adorar a Dios. No te quedes afuera del templo. Entra a la presencia del Señor. Busca que en verdad Cristo esté transformando tu vida. Dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si saborearas a Dios. ¿Y sabe qué? Esa mujer conoció el don de Dios. Y esa mujer que tenía 4 maridos y con el que estaba no era su esposo, fue transformada también. Fue transformada también. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un encuentro con Jesús son transformadas. Las personas que van en arrepentimiento y fe con Cristo son transformadas. Son cambiadas. No pueden permanecer igual. ¿Estás harto de tu vida? Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Mira lo que hizo con este cojo. Lo cambió. Y convirtió su lamento, como lo dice la Biblia, en baile. Convirtió su lamento en baile. Este hombre por fin pudo adorar con una adoración y una alabanza genuina, sincera delante de Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en Él. Versículo 21 de Hechos 2 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién lo dice? Dios, el Dios del pacto, el Dios que guarda los pactos, el Dios que es fiel a sus promesas. Mire, esa promesa se la hizo a Abraham muchos años atrás, cientos de años lo hizo atrás.
Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios, a pesar de que este pueblo había matado y asesinado a Cristo, Él es bueno. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu compasión, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú guardas el pacto, porque vemos cómo tus apóstoles, por medio de los milagros, validaban el mensaje que venían de ti, Señor. Gracias por esto, Señor. Y te ruego, Padre, porque por aquellas personas que necesitan a tu Hijo Cristo Jesús, que tú toques, Señor, su corazón, que tú lo salves. Y te ruego, Padre, para todas aquellas personas que ya son salvas, que sigan, Señor, creciendo a la imagen de tu Hijo Cristo, que la sigas conformando. Y Padre, también refresca nuestra alabanza, nuestra adoración, recordando de dónde nos sacaste, de ser, Señor, precisamente pordioseros, de ser precisamente, Señor, esclavos del pecado. Ayúdanos a recordarlo, Señor, y a alabarte y adorarte en todo momento. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.